Lo mejor que puedes hacer por el universo, además de sonreír, es hablar y decretar de forma adecuada. Vamos a ver cuál es el decreto que le corresponde al signo de Aries. Mi querido Aries, yo soy luz. Es un decreto muy simple, aparentemente muy sencillo, pero es un decreto que va a potenciar la armonía, el bienestar, va a generar que existan, digamos que elementos positivos y favorables para que en tu entorno la energía fluya de manera perfecta. Así es que yo soy luz y de esta manera estamos potenciando la energía universal en nuestra vida que nos da salud, bienestar, armonía y abundancia, también prosperidad. Tauro. Me alejo de problemas, mucha atención con esto, vamos a alejarnos de personas negativas, gente que puede en un momento dado ocasionarnos circunstancias que sean desagradables, pero también mucha atención a la hora de andar en la calle, mi querido Tauro. Hay que voltear 2 veces para estar seguros de que estás completamente bien. Géminis. Soy claro. ¿Por qué? Porque vas a tener que elegir, vas a tener que tomar acciones y decisiones, vas a tener que dirimir entre ciertos elementos que están creándote alguna clase de discusión interna o externa. Así es que mucha atención, soy claro para que hagamos que los caminos se abran y encuentres el camino correcto. Cáncer. El universo me ayuda. Mira, Cáncer, déjame comentarte que el día de hoy sí o sí te va a ir muy bien. El día de hoy disfrútalo, gózalo, sé pleno, haz que este día sea extraordinario. Mira, vienen cosas muy bonitas para ti, así es que vamos a abrir las manos para que todo fluya de manera perfecta y el universo se manifieste de formas extraordinarias. Leo. Nada me detiene, mis amigos de Leo, porque hay circunstancias que pudieran en un momento dado complicarse, pero mira, no te preocupes, no te me estreses. Mientras tú mantengas un estatus positivo de salud, fluye, avanza, camina y verás que el universo va a favorecerte en este día, así es que mucha atención. Nada me detiene, abre los caminos. Virgo. Bien, soy fuerza. Esto lo vamos a repetir, no solamente es una fuerza física, sino también una fuerza de voluntad y vamos a poner mucha atención a esto porque esa fuerza interior nos va a permitir avanzar, crecer, crear, hacer cosas, cuestiones que nos puedan en un momento dado generar el bienestar que estamos buscando, dejar alimentos que nos hagan daño, dejar de fumar o hacer cosas que puedan en un momento dado estar perjudicando nuestra salud o nuestro aquí y el ahora. Así es que soy fuerza. Libra. Agradecer es la mejor manera de potenciar lo que el universo nos envía. Así es que agradezco al universo. Puedes agradecer por lo que quieras potenciar. Por ejemplo, si quieres potenciar la abundancia, la prosperidad del dinero, bueno, pues agradezco por la prosperidad que entra por mi casa, agradezco la abundancia que llega a mi Escorpio. Bien, mis escorpiones adorados, los sueños me guían porque esto es lo que te va a ayudar y lo que te va a llevar al bienestar. Te va a permitir que el universo te brinde, te genere ese bienestar que tú necesitas. Acuérdate, necesitamos tener un sentido de la vida, por esto es importante continuar nuestro proceso, nuestro avance, nuestro camino hacia nuestros sueños. Confía en ti, lo vas a lograr. Sagitario. Ay, mis tocallitos de signo, hoy está la cosa sumamente intensa. Si tienes pareja, bueno, pues aunque sea lunes, pues ¿por qué no? Vamos a darnos una escapadita sexy. Si, bueno, empezamos a tener discusiones con nuestra pareja, mucha atención, tocallito de signo, mira, mejor hazte a un ladito, relájate, tranquilízate, porque también puedes estar un poquito exaltado, así es que respira profundo y emplea la energía universal a tu favor. Mucho ojo con que esta energía vaya en tu contra, Capricornio. Abre las manos, mi querido Capricornio, es lo único que necesitas hacer el día de hoy, porque el éxito va a llegar a tu vida sí o sí, así es que aprovéchalo, disfrútalo, gózalo, porque te va a llegar lo que tú estás deseando, lo que tú estás buscando. Así es que, capricornianos adorados, hoy vamos a agradecerlo, abrir las manos y aceptar que somos personas exitosas. Acuario. Sigo mi intuición porque esta es la que te está dirigiendo para poder lograr lo que tú te propones y lo que tú deseas en el aquí y el ahora. Así es que vamos a dejar que esta parte interna nos dirija por el camino adecuado. Recuerda que dentro de nosotros están los secretos más
oscuros, los secretos más luminosos de nosotros mismos. Vamos a escucharnos un minutito y vas a ver que todo va a salir de manera extraordinaria y terminamos con el signo de Piscis. Pececillos, bueno, las cosas andan medio intensas en tu entorno. Hay personas positivas y negativas que hablan de ti, bien o mal. Tú no te me preocupes, dicen por ahí que mientras hablen de ti, no importa lo que digan, así es que tú fluye. Quiere decir que estás haciendo un buen trabajo, que estás avanzando, que estás creciendo, que estás creando, que estás desarrollando tu potencial y eso es lo que tienes que agradecer, Piscis. Así es que me alejo de chismes, ese es tu decreto y como siempre le digo, señora, el secreto de todo está en mantener una actitud positiva, su sonrisa, todo lo que da, por favor.